y amén. La iglesia, una comunidad de esperanza. Dentro de esa temática y de manera puntual esta mañana estaremos hablando bajo el título Viviendo el fracaso con esperanza. Viviendo el fracaso con esperanza. Podríamos decir por qué razón el tema y por qué hablar del fracaso. Sobre todo porque estamos viviendo en un medio donde justamente una sociedad de éxito, una sociedad donde se predica el éxito, el fracaso no es aceptado. El fracaso es inaceptable. El fracaso no se concibe en la realidad de un mundo de avanzada, en la realidad de un mundo que de alguna u otra manera a todo el mundo se nos mide por el éxito o el nivel de éxito. Sin embargo, aunque esa es la medida, la realidad personal, la realidad de cada uno de nosotros es que en ocasiones vivimos en medio de desiertos, vivimos en medio de momentos de sequedad, vivimos en momentos de mucha dificultad. La base bíblica que presentaremos en esta mañana se encuentra en el libro de los Salmos. El Salmo capítulo 37, versículos 23 y 24 dice de la siguiente manera: El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Lo estoy leyendo en la nueva versión internacional. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Permítanme y lo vuelvo a leer. Y utilicen por favor de manera intencional el método de observación. Miren lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo: el Señor afirma los pasos del hombre y de la mujer cuando le agradan su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. El texto implícitamente está diciendo que el Señor se contenta y afirma las decisiones de aquellos que viven como Él quiere que viva. Sin embargo, aunque en ocasiones estemos viviendo como Dios quiere que vivamos, no estamos exentos del tropiezo. No estamos exentos de tropezar. No estamos incluso exentos de experimentar fracasos. El texto está diciendo que aunque el Señor afirma los pasos de los que andan como Él quiere, aún estos podrán tropezar. Pero aunque tropiecen, dice el texto, no caerán, porque el Señor sostiene su mano. Lo que el texto, en otras palabras, está diciendo, podría ser lo siguiente: que los buenos también tropezamos. Dígale que tiene al lado: los buenos también tropezamos. ¿Quién de nosotros, por bueno que sea, no ha dado un tropiezo en la vida? No ha tomado una decisión equivocada. No ha dicho: ¿por qué razón he fracasado? En ocasiones los fracasos llegan por decisiones mal tomadas, pero en ocasiones ni siquiera es por decisiones mal tomadas. Es porque las circunstancias que nos rodean de alguna u otra manera también nos hacen pensar en el fracaso. Sin embargo, cuando estamos hablando de la iglesia, una comunidad de esperanza, podríamos decir que aunque podamos tropezar, es posible sacar provecho del tropiezo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es posible sacar provecho del fracaso, del tropiezo. Es más,
aún es posible sacar provecho de la mala decisión, del error, del fracaso, si aún en medio de ese error nos mantenemos agarrados de aquel que es nuestra esperanza. Es posible sacar provecho del fracaso si ese fracaso en medio de todo se vive con esperanza. Bueno, todos tenemos una realidad existente. Todos tenemos altos y bajos, ¿verdad? Dígale que tiene al lado, todos tenemos altos y bajos. Altos y bajos. Y ahora pregúntele, ¿usted está arriba o está abajo? Dígale que tiene al lado, ¿usted está arriba o está abajo? Hoy usted está arriba, dígale, ¿usted tiene cara de estar arriba o cara de estar abajo? Mire el que tiene al lado. Todos tenemos altos y bajos en la vida. La vida tiene momentos de logros, de éxitos, de alegría, de felicidad. Pero la realidad de la vida es que también tenemos momentos bajos, de frustración, de angustia. Los aciertos son parte de la vida, pero el tropiezo y aún el fracaso también es parte de la vida. Escuchen, hablo esto porque por ahí hay iglesias hablando de la superespiritualidad, donde se piensa que si usted ha aceptado a Cristo, donde se piensa que si usted ha entrado en esta dimensión del evangelio, todos los problemas se le resuelven por arte de magia. Esto no se trata de magia, se trata de fe y de confianza en el Señor. Claro que sí. Seguimos teniendo dificultades, angustias y una realidad humana y pecaminosa que nos jala hacia abajo. La Biblia dice que el Espíritu, la canción dice que el Espíritu dice, ¿cómo es? Tira hacia arriba, pero la carne tira hacia abajo. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones donde después nos ponemos a preguntar, si yo hubiese tomado otra decisión, si yo no hubiese tomado esta o aquella otra decisión? ¿Cuántos han dicho? ¿Cuántos han dicho así? Ahora, hágale al que tenga al lado y dígale, ¿por qué es posible que el del lado haya tomado también decisiones equivocadas? Bueno, muchas de las decisiones que hemos tomado y casi todas las decisiones que hemos tomado de manera equivocada nos han llevado al fracaso. Claro que sí, escuche, usted dirá, no, yo no he tomado decisiones equivocadas. Todos hemos tomado decisiones equivocadas. Toda decisión equivocada siempre nos lleva a un tropiezo, siempre nos lleva a un fracaso. Siempre los resultados de las decisiones imperfectas siempre son desastrosos. Pero miren, esto del fracaso, como que no estamos mentalmente preparados para bregar con el fracaso. Y como no estamos mentalmente, que entre otras cosas, ¿por qué razón no estamos mentalmente preparados para el fracaso? Porque no fuimos diseñados para fracasar. No fuimos diseñados para vivir en este escenario en el cual vivimos. Por esa razón nos cuesta mental, emocional y aún espiritualmente bregar con el fracaso. Sin embargo, aunque nos cuesta, es la realidad. En ocasiones no tenemos claro el concepto de lo que es fracaso. Así que me tomé el trabajo de ir al diccionario y me sorprendió la respuesta que me da el diccionario cuando quiere describir fracaso. Me da una respuesta grandísima que al comienzo yo dije, eso ya lo sé. Mire, ¿qué es fracaso? Fracaso, me dice el diccionario, el término fracaso proviene del verbo fracasar. Eso no nos dice mucho. Cuando yo leí, ¿qué es fracaso? Fracaso viene del verbo fracasar. Qué esperanza, qué diccionario. Sin embargo, el diccionario sigue diciendo lo siguiente: este a su vez
el concepto de fracaso, hace referencia a la frustración, lo que hace pensar que el fracaso desde el punto de vista mental, emocional y espiritual es un sentimiento y es una emoción, ¿correcto? Es la frustración cuando se malogra una pretensión o un proyecto. Y al resultado adverso, no solamente entonces es una emoción, sino es unos resultados. Hay unos hechos latentes, es una realidad. El fracaso es una realidad. Es el resultado adverso de una decisión. En concreto, se considera que dicho término emana del vocablo italiano fracassare, que puede traducirse como estrellarse o romperse. Estrellarse o romperse. Cuando se ha fracasado, uno siente que todo se ha acabado, que todo se ha roto, que ya no hay solución, que ya no hay salida. Uno dice, se ha fracasado, como quien dice, ya no hay alternativa, ya no hay salida. Todo lo que se rompe está destinado a ser ¿qué? Botado, a ser desechado, a que ya no sirva. En ese orden de ideas es la razón cuando uno fracasa en algún proyecto, en alguna circunstancia, ya siente que no hay nada más que hacer. El fracaso es, por lo tanto, dice el concepto del diccionario, un suceso profundamente lastimoso, doloroso y no deseado. Según lo describe el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Por otra parte, el concepto permite nombrar a la caída o a la ruina como algo con estrépito y rompimiento. En ese orden de ideas, en un mundo donde lo que se celebra es el éxito, donde lo que se espera es que todo el mundo viva y aspire a tener todo el tiempo a vivir en éxito, este concepto de dolor, de rompimiento, de frustración, no es aceptable. El fracaso no es aceptable. Sin embargo, aunque no se acepta, es por eso, también el concepto está diciendo que como no es aceptable, en el fracaso ya no hay solución. En el fracaso ya no hay salida, no hay esperanza. Es por eso que la comunidad de afuera, la gente de afuera, cuando fracasa, cuando rompe, cuando no lo logra, pierden también la esperanza. Pierden también la esperanza. Encontramos a gente tratando de huir de sus fracasos. Porque como no hay cómo bregar con el fracaso, la única manera es huir del fracaso. Y entonces encontramos al alcohólico tratando de ahogar sus frustraciones, de ahogar sus fracasos en el alcohol. Lo que él no sabe es que sus fracasos y frustraciones saben nadar muy bien en el alcohol. Y por más que trate de ahogar sus frustraciones y de olvidar su realidad, cuando aparece la resaca, vuelven todas sus frustraciones con mayor ímpetu y fracasos, cayendo en un estado emocional peor que el primero. Encontramos a jóvenes queriendo evadir la realidad de sus fracasos en medio de la droga. Encontramos a hombres y mujeres, a todo el mundo tratando de evadir, de no darle la cara, de no enfrentar el fracaso. Se nos ha enseñado que al fracaso hay que huirle, porque es que en el fracaso no hay esperanza, porque es rompimiento, se acabó, se terminó. Huya. Busque cualquier salida al fracaso. En esta mañana yo le estoy diciendo, no huya en el nombre del Señor. No le huya al fracaso. No le huya. Escuche. Es más, se ha generado un miedo implícito
explícito a fracasar. Mucha gente no emprende decisiones, mucha gente no toma decisiones, no emprende proyectos, no se arriesga. Si bien es cierto, toda decisión tiene un riesgo, pero por el solo hecho del miedo que paraliza el fracaso, prefieren no tomar ninguna decisión. Bueno, en esta mañana, el texto bíblico, cuando nos habla que somos una comunidad de esperanza, que de alguna u otra manera estamos ligados a esta realidad del fracaso, el texto bíblico nos dice, claro que sí. Salmo 37, 23 y 24 dice lo siguiente: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Lo primero que el texto está diciendo es que nuestras decisiones, si están de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor las afirma. Las afirma. No, eso nos hace exentos de tropezar. El texto sigue diciendo, y lo subrayo, ¿podrá qué? Dígale, ¿podrá qué? Tropezar, pero no caerá porque el Señor sostiene su mano. Miren, todos de alguna u otra manera, en alguna área de nuestra vida, hemos experimentado alguna vez un fracaso. Bien sea en el área económica, bien sea en el área emocional, bien sea aún en el área física, nos llegó una enfermedad, una circunstancia, bien sea en el área de las relaciones interpersonales. Todos de alguna manera, en algo, hemos experimentado un fracaso. Por ejemplo, al pastor tempranito se le cayó el pelo. Cuando le estoy hablando de tempranito, le estoy hablando entre los 18 y 19 años. 20 años, 23 años. Y tenía un poquitico más del de ahora, porque los otros me los han tumbado aquí. Si usted va a la oficina pastoral, en la biblioteca, encuentra una foto pequeñita que todo el mundo pregunta, ¿y quién es ese muchacho? El pastor con afro. ¿Usted se imagina al pastor con afro? Y empecé a sentirme a la edad de 18 y 20 años un fracasado, porque las circunstancias de la vida, de alguna u otra manera, empezaron a que mi cabello se fuera cayendo. Hoy yo no me hallo con afro, hoy soy feliz con mi cabellera abundante. Para eso hubo que pasar un proceso de sanidad. Escuche, y un proceso de enfrentar la realidad. Porque mientras traté de encontrar una solución, gasté mucho dinero en cuanto tratamiento, en cuanto champú, en cuanta peluca posible existiera. Pero la realidad es que aunque la peluca por un momento me resolvió, cuando tenía que ir a dormir a la realidad, me tenía que ver la realidad. Escuche, yo estoy colocando un ejemplo partiendo de mi realidad, pero usted puede tener su propia realidad. Y sabe, usted puede tener su propio fracaso que ha querido por otro lado, tratar de evadir esa realidad y no darle el frente a la realidad. Porque a tal punto que como no encuentra solución, se empieza a sentir fracasado. Empieza a tocarse su autoestima, y su autoestima empieza a tocar la relación con todo el mundo, aún tu relación con Dios. Simplemente por no pararse firme y darle la cara de frente al fracaso. El texto bíblico sigue siendo inspirador. Y el Salmo 145, versículo 14 dice de la siguiente manera: el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso?
Claro que sí, Él nos levanta aunque hayamos caído. No importa lo que hayamos caído, no importa cuán bajo hayamos caído, el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Mire, hay gente que se va a alegrar, hay gente que se va a alegrar cuando usted lo ven caído, cuando lo ven en el momento de crisis. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque es que el fracaso no se acepta socialmente. Eso no es nuevo. En el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 8, hablando de la restauración de Israel, mire lo que dice Miqueas: no te alegres de mi mal, caí, pero he de levantarme, vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Claro que sí. ¿Quién de nosotros no ha caído en algo? ¿Quién de nosotros no está pasando de pronto por momentos de tiniebla? Pero aunque haya caído, Miqueas dice: no te burles, porque aunque caí, me levantaré. Eso es esperanza. Y dice: y aunque en tinieblas vivo, es decir, que aunque mi realidad sea oscura, aunque no vea salida, aunque mi realidad me diga no, el Señor sigue diciendo sí. Aunque en tinieblas vivo, el Señor es mi luz. Bueno, con esto en mente, ¿qué hacer, pastor? ¿Cómo hacer para yo bregar con este fracaso, con este pecado, con esta situación? ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago para bregar con este miedo a no fracasar? Bueno, le quiero compartir 4 puntos. Si los quiere apuntar, apúntelos rapidito. ¿Qué hacer? ¿Cómo bregar con el fracaso? 4 puntos. Número 1. Bregar el fracaso con esperanza significa, coloque arriba, bregar el fracaso con esperanza significa, número 1, que Dios no nos ama menos cuando fracasamos. Número 1, Dios no nos ama menos cuando fracasamos. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Número 2, que el fracaso es una oportunidad y una ocasión para reevaluar nuestras vidas. Número 3, que el fracaso nos enseña a ser compasivos con otros que también han fracasado. ¡Wow! Y eso nos permite ser entonces una comunidad de consuelo y de esperanza. ¿Me hago entender? De no caerle a todo el mundo. Y 4, que el fracaso nos conduce a tener una mayor dependencia de Dios. Muy bien, vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Número 1, ¿cómo vivir el fracaso con esperanza? Y que me permita convertirme en alguien de esperanza para otros. Número 1, Dios no nos ama menos cuando fracasamos. Una de las circunstancias que más nos aleja de Dios justamente es el profundo sentimiento de dolor al fracaso y de culpa. Y sentir que fallamos. Satanás es experto en hacernos sentir culpables. Pero qué bueno, bendito el Señor, que Satanás es experto en sentirnos culpables y Jesucristo es experto en hacernos sentir amor, esperanza, perdón, bendito el Señor. Satanás nos dice guilty, culpables. El Señor nos dice justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Jesucristo nuestro Señor. Satanás nos dice pecadores, Él nos dice redimidos, bendito el Señor. ¿Sabe qué? Ya. No se siga lamentando, no se siga lacerando con la mala decisión que tomó. Ya falló, en el nombre del Señor. Dice la Biblia que Él nos ama aunque hayamos fallado. Él no nos ama menos cuando fallamos. Bueno, el Salmo 103, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos.
Él conoce nuestra condición y sabe que somos barro. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Mira el que tiene al lado, dígale vasija de barro, barro. Que una vasija de barro frágil, frágil, que a veces no inspira nada bueno, que falla, que puede fallar. ¿Sabe qué? Y en el nombre del Señor esta mañana presentamos aquí a un Dios que aunque tú hayas fallado una y otra vez, aunque hayas fallado, Él está ahí para abrazarnos, para recibirnos, para levantarnos con su gracia. Bendito el Señor. Porque Él es compasivo. Los que son papás en esta mañana, los que son padres, ustedes entienden esto. No importa lo que su hijo haga una vez y otra vez y otra vez, nunca ese hijo deja de ser su hijo. Y lo ama y lo ama y lo ama. Y aunque esté bien abajo, lo quiere volver a levantar. Así es mi Padre conmigo. Bendito el Señor. No sienta que si ha fallado todo está acabado. No sienta que si estás lejos de Dios, en esta mañana no hay oportunidad. Él no nos ama menos. ¿Sabe qué? Mi pecado, escuche esto con lo que voy a decir. Mi pecado, mis malas decisiones, aún mi poca vergüenza y mi fragilidad no afectan el amor de Dios. El amor de Dios no cambia. Sigue siendo el mismo. Bueno, Él lo dijo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ustedes se lo saben. ¿Sabe qué dice Romanos 5, 8? Mas Dios, pero Dios demuestra su amor con nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, ¿cuántos damos gloria a Dios? Cuando todavía éramos pecadores. Hay gente que quiere acercarse a Dios cuando esté bien. No. Acérquese a Dios cuando está bien mal, cuando está en las tinieblas, cuando está frustrado, cuando está lejos. Ahí es el momento para acercarse a Dios. Porque dice, Él nos amó cuando todavía éramos pecadores. Él murió por nosotros. Hay gente que dice, pastor, yo no voy a la iglesia porque estoy mal. Pues justamente, ¿y sabe? Usted empieza a ponerse mal y usted empieza a dejar asistir. ¿Sabe que cuando esté bien mal, corra, que el amor de Dios no cambia? Corra y déjese abrazar del amor de Dios. Corra y deje abrazarse del amor de Dios y viva esa frustración, viva ese fracaso con esperanza. Dios no nos ama menos cuando fracasamos. Dígale al que tiene al lado, Dios te ama. Aunque hayas fracasado. Aunque hayas fracasado, Dios te sigue amando. Dios te sigue amando, Dios te sigue amando, Dios te sigue amando. Mira, Dios no te va a cancelar. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Dios no nos cancela, Él no nos borra de la lista. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Él no nos borra, bendito el Señor, no nos cancela. Bueno, actuando con responsabilidad, viene el segundo concepto. ¿Cómo enfrentar el fracaso? El fracaso es una ocasión para reevaluar nuestras vidas. Pues miren, puede ser que si el fracaso nos llegó por circunstancias, el otro punto de depender de Dios se ajustará. Pero hay muchos de los fracasos que han sido por decisiones nuestras, malas, tercos, que nos hemos olvidado de los principios básicos de la palabra del Señor, que hemos ido en contra de los principios absolutos de la palabra del Señor. Si sabemos que si metemos el dedo en la vela encendida nos vamos a quemar, por sentido común no metemos el dedo a la vela cuando la vela está prendida. Si metemos el dedo a la vela cuando la vela está encendida, el dolor que se causa es grande. Pues ¿sabe qué? Eso es un fracaso, una mala decisión. Pues entonces, ¿para qué mete el dedo a la vela encendida? Por sentido común. Los que están viniendo a las clases en los días jueves, que entre otras cosas vengan a la clase el día jueves, estamos viendo que el Espíritu Santo de Dios nos da sabiduría a través del sentido común y de su palabra. Utiliza el sentido común guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿sabe qué?
el fracaso sirve, ¡wow! Me duele. La segunda vez que yo vea la vela encendida, no voy a meter el dedo a la vela encendida. Me sirve para reevaluar. Escuche, el fracaso me debe servir para aprender. Bien terco, dice la palabra del Señor. No sean como el mulo. No sean como el mulo que ve que ahí no es y sigue metiendo el dedo a la candela. Terco. Vimos en la clase el jueves pasado. La capacidad mental es ampliada por el discernimiento del Espíritu de Dios, que nos ayuda a tener sentido común para no hacer lo que no agrada a Dios. El Espíritu de Dios utiliza la palabra y pone en nuestra mente esa capacidad para reflexionar. Oiga, porque es bien doloroso y mucho más frustrante cuando usted ha fracasado una vez y sigue haciendo lo mismo. Hello. Bueno, con todo y eso, ¿sabe qué dice la Biblia? Salmo 139, Isaías 6:49. Lo menciono en Salmo 139, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. El salmista decía, examíname, oh Dios. Y mire, ¿y sabe quién lo dijo? Uno que fracasó. Uno que fracasó. Y David, desde lo más profundo de su corazón, le dijo al Señor, Señor, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba, sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Bendito el Señor. El fracaso nos tiene que servir para decir, hacer un alto y decir, ¿sabe qué, Señor? Algo está pasando mal. Alguna decisión estoy tomando de manera equivocada. Yo le voy a aconsejar, la mejor manera de enfrentar el fracaso es no corra, pare. Escuche, no corra, pare, reflexione y de manera responsable haga los cambios que tiene que hacer. Porque hay gente que solamente ora y ora y ora y ora, pero no para, no hace cambios, no hace ajustes y quiere que Dios lo bendiga. El texto dice, examíname, oh Dios, mírame y corrige mi camino. Pruébame. Solo así podremos vivir el fracaso con esperanza. Pues, ¿quién no ha fracasado? Todos fracasamos. Pero ¿sabe qué? Pare. Ahora sí, como el cuento, pare de sufrir. Pare de fracasar. ¿Para qué sigue ahí? Dios mío, si esa no es la vida que Dios quiere para usted, paremos. El Evangelio según San Lucas, mire, Jesús fue explícito en eso. Jesús, nuestro modelo. Se lo voy a contar, pero después usted lo va a leer. ¿Sabe qué dijo Jesús? El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos y vinieron los ríos. Y como hizo lo que Dios quiso que hiciera, entonces la casa se mantuvo ¿qué? Firme. Pero el que no las hace, sino no para, sino metí la pata una vez, pues sigo para adelante, pues meto la pata otra vez y meto la pata. El que no las hace, dice, lo compararé a un hombre que construyó su casa sobre la tierra, sin fundamento sobre la arena. Y vino la tempestad, y vino el viento, y su ruina, su fracaso. El texto es, Jesús lo describe claramente, su ruina fue grande. Bueno, lo leo en Lucas capítulo 6, versículo 49. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Pues mire, usted puede fracasar, lo que no puede es ser terco. ¿Aló? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Cómo enfrentar el fracaso con esperanza? Pare y es una oportunidad para reevaluar. Haga los ajustes que tenga que hacer. Dígale al que tiene al lado, ajuste, diga ajuste. Mire,
Se lo voy a poner más gráfico. Esta semana me sucedió algo. En casa yo soy el que reparo todo. Y yo no sé reparar nada, imagínese eso. ¡Qué esperanza! Aquí los que saben reparar son 2 o 3 hombres aquí valiosos que saben de mantenimiento. Yo clavo una puntilla y me rompo una mano. Pero resulta que ustedes han visto que las sillas del comedor, de los comedores, por debajo tienen una cantidad de tornillos que por el uso normal se van desajustando. ¿Se van qué? Desajustando. Y 2 semanas atrás yo me senté y empecé a sentir la silla un poquito. Y después. No tenía el tiempo. Pero esta semana me senté y esa silla se movió. Pues tuve que de alguna manera parar, ir y buscar el destornillador apropiado, ponerlo en el tornillo y ajustarlo. Pare, ajuste, porque si no la ruina es grande. Cuando yo me senté otra vez en el sillón, después de haber ajustado, de haber corregido, de haber arreglado, me senté firme y dije, yo soy un buen reparador. Apreté un tornillo. ¡Qué esperanza! Yo le voy a decir algo, ¿sabe qué? Haga los ajustes, hermano. En el nombre del Señor. Mire, no estamos exentos del fracaso, pero ¿sabe qué? Pare y haga los ajustes que tenga que hacer en el nombre del Señor. Ajuste, arregle, corrija el rumbo. Y si no, mire, y si no se lo digo, y se lo digo con voz profética en el nombre del Señor, la ruina será grande, el desastre será terrible. Bueno, número 3. ¿Cómo enfrentar el fracaso con esperanza? Pues si hay solución. El fracaso nos enseña a ser compasivos. ¡Wow! El fracaso nos enseña a ser compasivos con otros que también han fracasado. Miren, como la sociedad vende el estigma que nadie puede fracasar, sino el estigma de que tenemos que vivir en el éxito, lo que hace la sociedad es, tú fracasaste, tú no sirves. Y no hay compasión. No hay compasión. La sociedad no tiene ningún tipo de compasión. Es por eso que la iglesia nos podemos convertir en una comunidad de esperanza. Porque ¿sabe qué? Gloria al Señor. Esta es el hospital de Dios. Gloria al Señor. Este es el lugar donde los desesperanzados. Este es el lugar donde los que hemos fracasado. Gloria al Señor. En la esperanza en el Señor podemos encontrar salida. Este es el lugar donde no nos juzgan. Este es el lugar donde aunque yo haya fracasado me dan la mano. Bendito el Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, les dice de la siguiente manera: alabado sea Dios. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Mira, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Voy a ponerlo en el contexto del sermón. Quien nos consuela en todos nuestros fracasos, quien nos ayuda en todas nuestras frustraciones, quien nos da soporte cuando nos sentimos fracasados. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo, la misma ayuda, el mismo soporte que hemos recibido de Dios, también nosotros podamos ayudar, soportar, consolar también a otros. Es por eso que nos podemos convertir en una comunidad de esperanza, porque a este lugar pueden llegar todos los matrimonios divorciados. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? ¿Aló? ¿Cuántos damos gloria a Dios que aquí pueden llegar todos los divorciados? Que a este lugar pueden llegar todos los pecadores habidos y por haber, por bajo que hayan caído, todos los drogadictos, todos los alcohólicos, todos los fumadores, todos los que estén lejos de Dios, pueden llegar a la casa del Señor donde hay esperanza. Bendito el Señor. ¿Sabes que hay iglesias donde a esa gente no los dejan entrar? Pero al Señor tampoco lo dejan entrar.
Somos una comunidad de esperanza, no porque seamos gente perfecta. Somos una comunidad de esperanza porque en medio de nuestras imperfecciones que hemos recibido la gracia del Señor, nos atrevemos a compartir de esa gracia con el que Dios pone a nuestro lado. Y si alguien que está a nuestro lado tropieza y fracasa, no voy a ser yo quien le ponga el pie, porque si el Señor, en lugar de ponerle el pie, se agacha y lo levanta, ¿quién soy yo para ponerle el pie? Dígale al que tiene al lado, quíteme el pie en el nombre del Señor, quíteme el pie. Hello. Dios nos ayude para ser una comunidad de esperanza. Gloria al Señor. Y por último, sí, el fracaso nos conduce a una mayor dependencia de Dios. Debemos reconocer que somos frágiles, supremamente frágiles, y que en cualquier momento una circunstancia, una mala decisión, cualquier situación nos puede llevar a un fracaso. Dios nos ayude para ser como el salmista y como el profeta, todos los días estar agarrados de la mano del que nos puede levantar. El Salmo 34, versículos 17 y 19 lo dice de la siguiente manera: los justos claman al Señor y Él los oye, los libra de todas sus angustias. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? De todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dígale gracias, Señor. Diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas son las dificultades, pero de todas el Señor me librará. ¿Y sabe qué dice Jeremías? Que el que se mantiene así, agarrado de esa esperanza, el día lunes, el día martes, el día miércoles. Mire, una de las cosas que hemos querido que el sermón nos sirva para la semana. ¿Sabe qué? Que en la semana vamos a tener dificultades. Jeremías sabe cómo lo dijo. El que vive con esa esperanza, aún en medio del fracaso, va a vivir así. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. Bendito el hombre y la mujer que confían en el Señor, pues su confianza está en Él. Y mire lo que dice: será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. ¿Qué quiere decir? Que el calor va a llegar, pero que como está agarrado de la fuente, él nunca se va a ver achilao. Nunca se va a ver ahí, achicharrao. Y dice, en época de sequía no se angustia. Y lo más lindo, ¿sabe qué? Nunca deja de dar fruto. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Eso es vivir el momento de sequedad, el momento del calor, el momento de la angustia, agarrado de la esperanza que es el Señor. No sea achicharrado, sea gente que vive plantado junto a las corrientes de agua. ¿Y sabe qué dice el otro texto que ustedes lo saben? Que el que está plantado junto a corrientes de aguas, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Por eso, ¿sabe qué? En medio de las circunstancias, atrévase a darle el frente al fracaso. Haga estas 4 cosas, se las repaso. Número 1, Dios no nos ama menos cuando fracasamos. ¿Cuántos damos gloria a Dios que Él nos sigue amando? Dios no nos ama menos. 2, el fracaso es una ocasión para revisarnos. Claro que sí. Pare, revise, ajuste en el Señor. Número 3, el fracaso nos enseña a ser compasivos. Pásele la mano al que está caído. Si usted ha caído antes, ¿para qué le da garrote al otro? El fracaso nos enseña a ser compasivos con otros que también han fracasado. Y por último, el fracaso nos conduce siempre a tener una mayor dependencia del Señor.
Que así nos ayude el Señor. Porque ¿sabes finalmente qué se dice? El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agradan su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor sostiene su mano. Que así nos ayude el Señor. ¿Cuánto le damos?